en el episodio de hoy estamos con mi querido Aleix Mercadé. Él es astrólogo, filósofo, estudiante avanzado de psicología. Muy avanzado. ¿Cómo estás, Aleix? Muy bien, con mucha ilusión de hablar contigo aquí. ¡Ay, qué divertido! Digamos todo, estamos en tu casa, en la ciudad de Barcelona. Hemos montado un estudio casero con micrófono, computadora, así. Vamos a meter unas magias de edición después. Pero es como un emprendimiento doméstico que va a salir al mundo. Bueno, es el paradigma de hoy en día, ¿no? Sí, va por ahí. Bueno, la idea del día de hoy es que charlemos sobre cómo, de algún modo, cuando hacemos interpretaciones astrológicas, hacemos interpretaciones reduccionistas, ¿no? Que de algún modo tienen un sentido, yo creo, histórico, cultural, económico, podríamos llegar a decir incluso, y cómo eso muchas veces nos termina limitando en las interpretaciones y, ¿por qué no? Eso reduce el marco de posibilidades de encarnar una energía, ¿no? Así que nos vamos a meter un poco como en esos prejuicios, en esas reducciones simbólicas. ¿Cómo la ves? Muy bien, el ser humano yo creo que es el ser más complejo que hay, que más diversidad de comportamientos manifiesta, y por lo tanto cualquier reduccionismo, y eso es propio de los estereotipos, pues va en contra de lo que nos interesa, que es poder vivir lo que somos desde la libertad de poder ser lo que somos. En cambio, si nos encorsetamos, si caemos en estereotipos, en este caso de tipo astrológico, pues hay partes de nuestra esencia, nuestro ser o de nuestra personalidad que no se expresan por culpa de ese encorsetamiento estereotípico. Así que hablar de esto... Tengo varias preguntas a partir de lo que acabas de decir. Una pregunta que para mí es fundamental. ¿Te gusta lo humano? ¿Te gusta lo humano y te gusta ser humano? ¿Y qué quieres decir? No sé, tal vez te gustaría ser una planta, qué sé yo. Ah, vale. Es que, qué pregunta. Sí. Yo creo que estoy diseñado para que me guste ser humano. O sea, creo que tengo demasiados mecanismos automáticos para valorar, igual que me parecen más atractivas sexualmente las personas que las no personas. Yo creo que tengo un diseño inconsciente para valorar positivamente. Bueno, voy a dar el porqué de esta pregunta. Sí, por favor. Yo siento que a mí lo humano me cuesta mucho, como tanta complejidad, como tanta variación emocional, tantos como, no sé, etapas, crisis, renacimientos que por momentos me son muy difíciles. Sí me parece maravilloso lo humano como objeto de estudio. Entonces, desde ese lugar te hacía la pregunta. Sí. Vale, pero ¿preferirías estudiar o ser una planta que no tiene tantos altos y bajos y tan? Me gustaría ser una planta, sí. En tanto luz, te aburrirías un poquito, ¿no? Sí, claro, sería otro tipo de inteligencia y otro tipo de estar en el mundo. Dale. Pero son cosas que siento habitualmente. Vale. Bueno, y la otra pregunta es, ¿vos crees que a partir de la carta natal podemos acceder a la esencia? La palabra esencia es muy tramposa, ¿no? Claro. Porque podría ser el temperamento, ¿no? Parecen que algunos estudios en genética últimos parecen que ya nacemos con un mínimo, con 200 rasgos ya de personalidad ya marcados. Wow. Vale. Al final la astrología también tiene un punto de genética astral, ¿no? Es decir, no hay cierto temperamento con el que venimos ya de base, si no, no haríamos cartas natales. Sí, además esas cartas natales muchas veces tienen conexiones con las cartas de nuestros padres, ¿no? Entonces de repente, no sé, tenés la misma luna que tu mamá, claro, o el mismo ascendente que tu papá, sí, no sé, exacto, múltiples ejemplos. Como con la genética, ¿no? Que es exacto, ese acervo genético. Y luego está la parte del carácter, que sería propiamente de la sociedad, del contexto, o sea, que seguramente qué es lo que somos, que no es la misma pregunta que cuál es nuestra esencia. Yo diría que es lo que viene innatamente y luego todo lo que co-construimos, ¿no? Y de ahí yo creo que la conversación de hoy es muy interesante, porque bien, la carta natal puede ser vamos a llamar un universal o algo permanente en nosotros, pero cómo interactúa con el entorno, cómo interactúa con la actualidad, con el presente. ¿Y qué astrología es la que estudiamos? ¿Es la astrología que entra en contacto con esas verdades atemporales universales, o son conocimientos absolutamente sesgados por unas circunstancias, unos valores, ¿no? Yo qué sé, una situación económica y cosas de este tipo? Por eso me gusta, pero esencia, ¿no? Yo no uso ese vocabulario, sí lo uso muy metafóricamente. O sea, no lo decís desde un registro como definitivo y definitorio. No es eso. No, porque introduzco el carácter también.
el carácter Como algo que se va construido, construyendo sí. a lo largo del tiempo y según el contexto cultural Sí, en el que estamos. Sí, porque al final eso también forma parte de nosotros, por lo tanto no le voy a dar una categoría de segunda, o sea, también es lo que yo soy ahora, entonces esencia también muchas veces se habla de cosas como más espirituales y hablamos de, ¿no? de esa esencia común que hace que todos seamos iguales, por lo tanto no es una esencia que pone énfasis en las diferencias, en lo que nos diferencia uno del otro, sino en lo común, y sobre eso se dice mucho, ¿no? Que la carta natal, el centro de la carta sería esa esencia común, también se reflexiona algunas veces. Claro, esa definición de esencia tampoco me convence para nada. Sí, volviendo a la primera pregunta de si te gustaba ser humano o no, como que hay algo de lo humano que es común a todas las personas y de algún modo después cada uno va expresando como distintas facetas, ¿no? De ese prisma. Podríamos pensarlo en ese sentido. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Me gusta la tripartición muy rápido de definición por universales, ser vivo, ser existente, ser del sistema solar, ser vivo, lo que sea. Luego algunos que son ya más agrupaciones, como quizá, yo qué sé, ¿no? Ser español, ser argentino, ser hombre, ser mujer, ser de esta profesión o de tener estos estudios, y luego de cualidades que sean absolutamente singulares, ¿no? Sería como como múltiples niveles coexistiendo. Múltiples de niveles que no entraría ni reduccionismo espiritual de solo somos luz y mierdas de esas, ni de solo soy lo que me diferencia y me singulariza y cuál es mi propósito diferenciador, ¿no? En vez de decir, no, a ver, tú también eres mamífero, no hace falta que te vayas tanto a la diferenciación. Este sistema tripartito permite lo que hemos hablado al principio, que todas mis manifestaciones o dimensiones pues puedan coexistir sin ningún tipo de reduccionismo. Igual que a nivel astrológico jamás me atrevería solamente a definir una persona por su carta natal. Sí, siempre pienso lógicamente en las cuestiones de género, entonces digo, bueno, ¿cómo es ser mujer, no sé, tener sol en Acuario, ascendente en Aries y vivir en Barcelona que vivir en Medio Oriente, por ejemplo? Claro. Ahí es muy obvio, claro, ¿no? Esa distancia. A mí me encanta este tipo de ejemplos, claro. O sea, ser hombre o mujer, yo creo que es una dimensión que marca tanto a nivel de género como a nivel de sexo biológico, pero claro, también donde vives, eso a ver cómo coexiste, cómo vives en Irán siendo mujer y cómo vives en California, ¿no? O en Barcelona, o en Buenos Aires, ¿no? Que son contextos que habilitan otras formas de Acuario-Aries. Exacto. Que no son mandatos de género. Claro, sí, exacto. Y eso era lo interesante, que lo has hecho tú, ¿no? Y luego extrapolarlo a lo astrológico. No es lo mismo ser Aries aquí que en una tribu, que que yo qué sé. Sí, algo que veo, por ejemplo, en las personas que tienen energía de Aries es que sobre todo las que nacen en contextos urbanos, es que como que no se identifican tanto con esa versión de lo ariano salvaje, de la dimensión física, instintiva de Aries, que en realidad está presente en el elemento fuego, podríamos decir, y que muchas veces, por ejemplo, tienen un grado de desarrollo intelectual muy alto, ¿no? Como que en esas viejas regencias astrológicas del cuerpo, de que Aries es la cabeza, muchas veces veo personas que tienen un gran componente ariano o marcial en sus cartas, pero que no tienen nada que ver con el mundo del deporte, por ejemplo. Y claro, esa es una gran elaboración teórica mental y también un gran componente de neurosis. Podría ser, ¿no? Ya. Sí, como conocimiento genera este tipo de disonancias o de... Sí, o que, por ejemplo, terminan expresando como ese componente salvaje animal desde la tensión en el cuerpo físico. Porque claro, es digamos, la cultura urbana moderna no habilita en lo más mínimo que, no sé, caminemos, corramos, bailemos, gritemos, gimamos, ¿no? Como que toda nuestra estructura educativa es muy del corset, como mencionabas antes. Entonces veo un poco como... Digo, bueno, pero ¿qué pasa con lo ariano en las ciudades? Bueno. Interesante. Sí, el entorno obviamente facilita o dificulta el vivir ciertos rasgos psicológicos o en este caso astrológicos. Entonces yo creo que se castiga mucho la impulsividad, se castiga mucho la agresividad, se castiga en el sentido de que hay una moral que ve con malos ojos. No solamente se puede sancionar legalmente, sino que moralmente parece poco adaptativo en muchísimos entornos el ser una persona como muy testosterónica, por ejemplo, ¿no?
Claro, eso, por ejemplo, está muy habilitado para los varones, pero no tanto para las mujeres, Totalmente. ¿no? Entonces, claro, como que Sí, esa sí. fuerza marcial ariana en nuestra sociedad se manifiesta, por ejemplo, no sé, a la salida de una fiesta, los chabones que se agarran a trompadas, que se agarran a las piñas, ¿no? Ahí aparece. O en la competencia deportiva, pero es algo que hace como muy poca gente comparativamente, Sí. en términos estadísticos. Sí, sí, sí. Para las mujeres expresar como ese costado ariano está mal visto. Como que tiene esta cosa de no, bueno, es como, ella es muy avasallante, ¿no? Estoy de acuerdo. O es, y esto se usa también como una crítica, es muy masculina. Ya. En vez de decirlo como algo descriptivo en el mejor de los casos. O porque podríamos decir es muy extrovertida, Ya. por ejemplo. Ya, y o tiene saltarnos esa carácter de, categoría. claro, o tiene carácter de líder, podríamos decir Claro. también. Pero no, decimos ella es muy masculina como si eso fuera un problema. Vale. Y ahí para mí es la parte donde a la astrología se le filtra el Los mandato de prejuicios, género. claro. No, a mí me parece muy interesante que vamos a hablar de características que se dicen de forma despectiva, pero que quizá también las podríamos ver de una forma no despectiva. A mí realmente no me parece chirriante o tan, no sé, a evitar utilizarlo de masculino o femenino. Sí que hay que ir con cuidado, sobre todo con ese decir, si tú eres de un sexo tienes que tener unos rasgos, pero yo sí que creo que hay algunas características que podemos agrupar por cuestiones puramente biológicas, aunque esto sea un poco antipático de decir, yo creo que se puede. Me gusta y simpatizo con la idea de ser más específicos, porque quizá eso es más descriptivo. Si hablas concretamente de un comportamiento de cuidado para el signo de cáncer, por ejemplo, signos de agua, ¿vale? ¿Que eso es femenino? A ver, en tanto que hemos estado tanto tiempo Viviendo de este modo. viviendo en la crianza y a nivel reproductivo, pues el embarazo generaba como un rechazo, situaciones de peligro y más de búsqueda de protección. O sea, hay ciertas razones biológicas de adaptación que hacen que las mujeres puedan haber desarrollado más habilidades de cuidado, por ejemplo, de protección, que los hombres con la testosterona, que está más orientada, por ejemplo, a riesgo. O sea, que no me parece mal lo masculino o femenino de hablar de Aries, que es masculino, por esa parte como más de riesgo. No obstante, estoy de acuerdo de que ser mujer y ser Aries puede ser un problema por lo que estamos hablando, de que esa categoría o estereotipo de lo masculino pues puede dificultar, aunque creo que las grandes ciudades más modernas cada vez esto en mujeres Sí, se está cada vez desarmando, mejor. se está desarmando. Y los varones cis también están expresando como estas cualidades que siempre más fueron... a poco a poco. Yo creo Sí. que hemos Está más empezado lento tarde. eso. Hemos empezado tarde Sí. nosotros. Sí, 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 es totalmente. como que el orgullo masculino no vamos a mostrarnos que somos sensibles, nos ha costado mucho más Sí. reconocer. Y, por ejemplo, algo que sí veo mucho en los varones es esto de prestarle atención a la estética. Le están prestando mucha más atención que hace unos años. Entonces es que me pongo el implante, que no sé, me voy a hacer el tratamiento láser para la piel, que la ropa, que el perfume. Como que eso empieza a aparecer como cualidades que eran atribuidas siempre a Venus Ajá, sí, y por ende a las mujeres, Claro. como que ahora empieza a estar presente en los varones cis. Sí, sí. Bueno, también es gracias, yo creo que a esta cultura que cada vez valora más la diversidad Total. y critica tanto los estereotipos, incluso de género, ¿no? Hay una crítica, yo creo que muy presente. Y eso yo creo que está ayudando muchísimo. Creo que tiene los peligros que yo estaba diciendo, que sí que creo que hay algunos estereotipos que bien entendidos pues pueden ayudar a nivel de construcción de identidad, siempre y cuando no lo llevemos a un plano de generalización de que todos los hombres, todas las De que mujeres... tiene, y que sobre todo que sea un mandato, que tiene que ser así. Claro, sí. Ese es el problema. ¿No? Pero sí es verdad que hay una función en el estereotipo, en el arquetipo, incluso en las generalizaciones astrológicas que usamos, que es encontrar patrones, Claro. que es un poco lo que se hace en Ahí estudios es. científicos, ¿no? Decir, bueno, Sí. está bien, no todos los varones, no todas Claro, las mujeres, igual. pero estamos hablando de patrones Claro. extendidos. Y con los signos igual, no todos los Aries son agresivos, son conflictivos, sino que eso se puede vivir también de muchas maneras. También yo creo que es un tema como muy esencial para plantear ya, y es que el arquetipo es algo que no se puede definir. Esto es lo que definía Jung respecto al símbolo, ¿no? Como algo vago y ambiguo. Es como una especie de vibración que eso luego, cuando se manifiesta, pues se puede manifestar de muchas maneras. Que esto yo lo llamo el desarrollo horizontal de la carta natal, ¿no? Es como que de una misma energía, pues eso puede tomar varios caminos muy diferentes, ¿no? La energía de Aries puede tanto vivirse en el deporte, como en un ejecutivo, como en un militar. En un cirujano. Como en un científico que va al grano, que no pierde el tiempo con... O que es pionero en su investigación. Por
ejemplo, también. ¿no? Exacto, un emprendedor, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver una con la otra? ¿No? Parecen como muy diferentes, pero tienen una raíz, hay un patrón de raíz muy difícil de articular verbalmente, porque el lenguaje ahí tiene que ser muy abstracto si se quiere meter en lo más universal por narices. Y yo creo que el gran error que ocurre, y es propio también de la psicología más divulgativa, es siempre ir a los mismos ejemplos, que es un poco también lo que me gustaría que fuéramos hablando, ¿no? Lo primero que piensas con Piscis, pues que son bobos, ¿no? Que son torpes, que se confunden, que van perdidos por la vida, o los Capricornios son unos rancios, los Escorpio unos vengativos. Yo creo que en este momento igual los que estamos recibiendo más hate en redes sociales somos Géminis. Sí. Así que quiero, Bueno, quiero defender a la gente de mi sindicato. Está justificado. No, sabes que tenés luna en Géminis. Así que vamos a hablar a favor. Vamos a defender a los Géminis. Claro, de Géminis, bueno, también que conste que, sabiendo que vamos a hacer este encuentro, mi luna en Géminis ha querido consultar un poquito a gente que yo tengo en redes y les he ido preguntando sobre prejuicios que van asociados a los diferentes signos. E incluso les he preguntado que cómo podríamos actualizarlo a nuestros tiempos, cómo podríamos resignificarlo, ¿no? Haciendo todo un ejercicio de construcción. Y con Géminis me gustaría comentarte, pero es que me he preparado un documento demasiado largo para... ¿Puedo decir algo a favor de Géminis? Siempre en general se habla, bueno, de la mentira, ¿no? Como uno de los grandes problemas de Géminis, que sí, es una posibilidad, pero la verdad es que si vamos más a fondo, las aguas también pueden llegar a ser mentirosas, y no solemos decir eso del agua, ¿no? Como en esta cosa del misterio y el secreto y el ocultamiento y la complejidad emocional, el componente de la mentira también puede llegar a estar en el agua. Eso por un lado. Muy de acuerdo. Y por otro lado, yo creo que uno de los grandes talentos de Géminis es la divulgación, hacer que un conocimiento que es de las élites o que es muy académico o que está solo habilitado para hacer sectores muy pequeños empiece a llegar al gran público, ¿no? Que es el trabajo, no sé, de divulgación astrológica, divulgación científica, de lo que sea. Ese para mí es un punto a favor nuestro. Es una muy buena resignificación o una forma de entender Géminis mucho más constructiva. También la mentira, porque hay un tipo de, hablemos así, hay un tipo de Géminis que caen quizá en el relativismo moral, tan en exceso, en el relativismo en el conocimiento o en la verdad. Claro, el relativismo de qué es verdad, de todo según cómo se mire, al final pierde importancia la verdad ahí. Entonces una mentira, al final uno puede escudarse diciendo, bueno, son relatos, todo vivimos en la vivimos en relatos. Y eso creo que es lo propio de lo humano. Si yo pudiera definir una de las características centrales de lo humano, es que somos seres simbólicos donde los relatos son fundamentales. Por eso, Totalmente. Cuando vamos a terapia, trabajamos mucho en el desarmado de los relatos. Sí, muy de acuerdo. Sí. El debate es, ¿hay verdad o todos son relatos? Es decir, ¿hay algo subyacente o la verdad simplemente son puntos de convergencia entre relatos? ¿O hay algo más allá del que relata? ¿No? En fin, aquí habrían debates por mi parte sagitariana, pero yo estoy de acuerdo de que esa dimensión existe, sin duda, y jamás me atrevería a ponerlo en duda por lo que tú dices, porque la terapia, por ejemplo, la literatura, el arte, todos son, al final... Bueno, y mismo con los relatos míticos, para mí es muy importante hacer como una suerte de investigación que podríamos llamar histórica, arqueológica, antropológica, para buscar como todas esas historias que quedaron ocultas, porque siempre hay un relato oficial. Entonces es como, a ver, veamos esas otras historias que quedaron sepultadas, que quedaron ahí como tejiéndose debajo de la tierra. ¿Qué mitos, ¿no? ¿Qué mitos han sido seleccionados por los que estaban, digamos, en el poder, ¿no? De los que controlan el relato, ¿no? O bueno, ¿no? El relato elevado, sabio, sagrado, ¿no? ¿Qué otros relatos, qué otros mitos, qué otros arquetipos, ¿no? El arquetipo de la bruja, pues lo han manejado muy mal, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy interesante pensar en eso y cómo nos afecta a nosotros, porque los astrólogos parece que han estado como vinculados a las brujas y a todo lo que pudiese asociarse, pero al final eso no es así, o sea, hay algo muy patriarcal, yo creo, detrás de la astrología. Sí, la astrología siempre fue un saber de las clases altas, normalmente eran varones, hubo mujeres astrólogas, astrónomas, pero no son tantas, o por lo menos no se conocen tanto. Siento mi ignorancia, no conozco, en la antigüedad me refiero. Yo de nombres así no tengo ninguno, pero hoy pensaba, en función de la luna, digo, claro, los seres humanos
nuestros ancestros, la primera astrología que desarrollaron fue una astrología del Sol y la Luna y de Venus, ¿no? Porque eran los que se veían a simple vista. Mercurio también, sí. Y, pero Venus sobre todo. Pero Venus sobre todo, ¿no? Como la estrella del alba, bueno, se ve etcétera, mucho más que Mercurio, etcétera. ¿No? Y pensaba que, claro, como ese primer desarrollo de la astrología estuvo en vínculo con el ciclo de la menstruación y con las gestaciones. Como debe haber habido un momento, no sé, trascendental en la historia de la humanidad, donde dijeron, como el momento de la cópula está en vínculo con ese ser humano que nace 9 meses después. Como debe haber sido un momento fuerte para la humanidad, es en el que dijeron, pará, estos dos eventos están conectados. Te estás comprometiendo. Como pasan cosas. Luego te vendrá a buscar, no puedes. Claro, no, de esta frotación pasan cosas. Claro, y yo pensaba... ¿Lo sabe su marido? Claro, yo pensaba algo de esto, como debe haber habido una primera astrología centrada en las mujeres y en esa percepción de la gestación en vínculo con las lunas. Pero claro, ese es todo un conocimiento de la astrología que de hecho no es como el que más se enseña en general en las escuelas, no es el más difundido. Sí es un conocimiento que está mucho en las redes sociales ahora, que es el del ciclo de luna nueva y luna llena. Yo en particular lo aprendí con mi práctica de yoga, porque en India como que hay toda una tradición ahí de lo lunar que es muy fuerte, también de las deidades femeninas, como que hay una memoria de esa cultura matrifocal ancestral. Pero no sé si está tan presente como en la astrología más clásica, ¿no? Yo creo que por toda esa influencia racional, platónica o cristiana, claro, el cuerpo, lo femenino ha sido muy demonizado. O sea, yo creo que es el gran perjudicado, ¿no? Ya la menstruación, la sangre, todo eso ha sido siempre muy mal percibido, ¿no? Igual que la sexualidad, bueno, ya los pecados capitales, muchos son venusinos, pueden ser excesos, pero son muy venusinos. No había pensado en eso. Sí, muy bueno, me estás dando un material de podcast, ¿eh? Sí, gracias. ¿No? La lujuria, la gula, la envidia. La envidia, sí, son elementos muy venusinos, o sea que... La pereza. Sí, bueno, alguno quizás puede ser un poquito más masculino, como el orgullo, no sé si los voy a decir bien, pero... No sé, podrían haber puesto más pecados masculinos, ¿no? No, pero es verdad, como los relatos judeo-cristianos están muy atravesados por la demonización de la mujer, que igual no es un invento de esa cultura, ya estaba en Grecia, Roma, y eso empieza, no sé, yo creo, a partir de lo que estoy investigando en este último tiempo, a partir de la era de Aries. Como ahí empiezan a cambiar los relatos. Wow. No tengo ese es para otro tema que vamos a explorar. ¿Y qué pensás, por ejemplo, del elemento aire? Como cuál es, además de esto que decíamos de la relatividad, de la información, de la mentira, etcétera, ¿cuáles pueden ser otras como reducciones? Claro, quiero hablar bien y mal, no porque yo lo piense, que seguro que pienso cosas, yo también caeré en estereotipos, que también solo podemos ir descubriendo. Que, por ejemplo, la gracia de lo aire es la flexibilidad, es la adaptabilidad, es el vivir en la sociedad, no solamente en el mundo de la mente, sino en el mundo social, que en los dos casos es muy variado, es múltiple y no va bien ser reduccionista ahí. Que de ahí también que piensa que Géminis a veces puede mentir o tener comportamientos más inmorales, porque puede relajar la rigidez de la moral para permitirse hacer una cosa que te une con casi todo el mundo, que no es con una moral evangelizadora o, ¿no?, decir, bueno, esto está bien aquí, pero eso está mal ahí. Esa flexibilidad moral la veo propia de Géminis y creo que es lo que le hace poderse adaptar a tantas personas y hablar con tantas personas tan diferentes o visitar sitios tan diferentes, porque para mí Géminis es el gran viajero, incluso más que Sagitario. Me gusta, me sirve esta información que estás trayendo. Bueno, el dicho de allá donde fueres, haz lo que vieres, es geminiano, no es sagitariano. Sagitario es allá donde fuere, os coméis mi doctrina, evangelizo hasta que me adoréis. Hay un punto más ególatra, que por supuesto Sagitario, si va al extranjero a buscar un maestro, entonces sí que se adapta al maestro, pero es más elitista en ese sentido, de normal, ¿no? Y podemos reflexionar también deconstructivamente sobre todo eso. Y a tu pregunta sobre el aire, a mí lo que me gusta del aire es justamente esa rapidez, esa capacidad de procesamiento rápido, esa inteligencia. Para mí es inteligencia y sociabilidad, las dos cosas sobre todo, y la inteligencia es tan variable.
A mí hay algo que me gusta mucho del aire, que es la capacidad para entender la perspectiva del otro. Exacto. Incluso aunque eso no, digamos, no estés de acuerdo con eso que está diciendo el otro. Para mí es como, Me encanta. como tenés un punto interesante en eso que estás diciendo. Voy a dar Como, valor a eso que es voy a dar diferente a valor- mí. Exacto. Eso me parece una gran capacidad en este Totalmente. mundo de cancelación. Sí, Como donde todo lo distinto tiene que ser eliminado. Claro. Y cuando hay un desacuerdo, es Ahí como, está. bajamos la Sí. persiana. Eso me parece Eso muy lo hace más, interesante del yo aire. creo que el fuego, la tierra, ¿no? El agua en algunas situaciones y el aire, y por eso es algo tan diferencial del aire. Porque el fuego también, o Sagitario, pues no, esta es la verdad, no me vengas con puntos de vista, porque esto no es un punto de vista, es una ignorancia de vista. En cambio, Géminis tiene ese punto como, bueno, vamos a poner sobre la mesa diferentes opciones y a ver qué pasa, ¿no? Y Libra también da espacio al otro, duda para poder, para realmente abrirse a la propuesta del otro, y Acuario es muy tolerante con diferencias. Sí, y también puede ser muy purista. Acuario tiene esas dos Sí. caras, como que tolera la diversidad, pero también puede No, ser... no, castiga la normalidad. O sea, es muy tirano con la normalidad, Es pero muy tirano. muy tolerante con la diversidad o lo diferencial. O sea, Sí, porque además es el más idealista de los tres aires. Ujú, exacto. Entonces, cuando algo contradice ese ideal, es como ¡tac! sí. Te corta. Digamos que el paradigma o la gente que es culpable o las estructuras reales, sociales que son culpables de que no se liberen ciertas posibilidades son las que Acuario creo que es más... Es como más nazi, más crítico, más hostil, menos abierto. Sí, respecto a una reducción en la interpretación astrológica, veo que, por ejemplo, suele decirse, y así de hecho lo aprendí yo, que Libra es complaciente y políticamente correcto. Yo creo que esa es una versión de lo libriano, sobre todo en la crianza que recibimos las mujeres, muy de como estar atento a gustar a los demás y como ser vista y, no sé, recibir piropos y yo qué sé. Esa es una parte de lo libriano y de lo venusino también. Pero hay otra que para mí es muy interesante y que estoy buscando tomarlo en mi vida. Es el arte de mandar a cagar a la gente con diplomacia. ¿Cómo la ves? La asertividad es una gran habilidad. Sí, sí. Bueno, eso pero es la unión de Venus y Marte. Es que Claro. eso es saber mantener la incomodidad de la tensión, aceptar que la otra persona te está cayendo muy mal, pero muy mal, o sea, realmente lo odias, o sea, a esa persona. sí. Entonces hay que mantener ese tipo de sentimiento de enfado y a la vez poder mantener una conversación educada, ¿no? Yo esto lo veo muy del eje Libra con Aries. Es que muchas veces lo que pasa en la realidad, me refiero a las personas, es que nadie es Libra, nadie es Aries, nadie Claro, eso desde ya. Sí. Vale, entonces, claro, vamos a ver muchos Libra que son como la serie de Suits, ¿la has visto? La de estos abogados. Pues bueno, que son todos trajeados, pero, muy agresivos, pero muy educados y muy inteligentes a la vez. Yo admiro mucho eso. Será mi formación en política, pero es como... Me gusta eso de como poder lidiar con el conflicto y no insultar, Claro, no desacreditar claro. al otro como persona Claro. y por su historia de vida, como usar argumentos y Claro. debatir, es como me da un placer que no te puedo explicar. Pues justamente es una de mis, no sé si se llama la expresión, mis puntas de lanza a nivel de iniciativas y propuestas, que es Sí, vos sos generar re polémico, debates. vos sos re polémico en Claro, redes sociales, vos tirás unas bombas. Claro, yo soy Sí. polémico, claro. O sea, a mí me gusta el debate por una cuestión de honestidad intelectual y me gusta plantear opciones solamente para reflexionarlas. No es porque yo crea, porque soy de este partido político y te digo esto porque tú seas mi enemigo. Vos a veces haces de abogado del diablo, como se dice. Sí. Tirás un argumento así Sí. al extremo aunque vos no creas Puede en ser. eso. Sí. No, Y después que así te- aprendo, así aprendo. De hecho, así sé más cosas, porque no me quedo solo con los argumentos que apoyan lo que yo pienso, sino encanta. también el tener contacto con enemigos intelectuales me ayuda muchísimo. Si no, sería un gilipollas. Intelectualmente, creo. Eso también es muy de como la mentalidad del científico, en un sentido. También. Y del aire, y creo que también y del aire. Tengo Marte sí. en Libra, ascendente Sí, en Libra, sí. la Luna en Géminis. Hay elementos, en fin, no tengo problema en pensar o hablar con personas que no piensan como yo, no tengo ningún problema. Para mí eso es muy de la combinación entre la tierra y el aire, como lo que podríamos llamar el arquetipo o del político, el Sí. abogado, el científico, Sí, la también hay científica, ciencia. ¿no? Como, Sí, sí. como eso de, bueno, yo tengo esta idea, la voy a contrastar. Y la voy a llevar a fondo, la voy a testear Totalmente. 1 y 1000 veces. Sí. Al menos el rigor de manejar la información según unas leyes en las que
aprendemos a pensar, a procesar, a deducir, a inducir, ¿no? O sea, a ver, hay unos principios básicos de cómo se maneja la información. Entonces, esos mínimos, y si metes, que también es un principio, principios de constatación, ¿no? De observación, de contrastación, claro, entonces eso ya es, el conocimiento es mucho más interesante que si entramos en el bar de aquí de la esquina Pepe, donde con una cerveza vamos a decir cualquier cosa. Y bueno, Es un extremo, ahora lleva a un extremo. no, pero eso me lleva a otra cosa que hemos hablado vos y yo muchas veces, que es esto de que en nombre de la subjetividad y de decir lo que siento, digo cualquier cosa. Sí. Y lo tomo como una verdad universal. Ese es el error. Solo porque lo siento. O sea, es verdadero No en es tanto y en universal. cuanto lo siento, pero Claro, no más que eso. claro. No, es que, bueno, aquí se ve, y de verdad voy a quedar muy antipático, pero yo como filósofo y amante de la verdad, aunque suene fatal, me suena todo muy mal todo lo que digo, porque me percibo desde muchos puntos de vista y no me gusta. Pues que, joder, que en nombre de la... O sea, que no sabemos pensar bien, eso es lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, se nos da muy mal pensar, o sea, confundir que yo porque crea que esto es verdad, tiene que ser verdad para todo el mundo o universalmente como si fuera algo exterior o independiente a mí, no. No, es que es lo mismo lo que tú, porque no hay objetividad, todo es subjetivo, tal, hombre. Sé que hay debates al respecto, pero hay información menos subjetiva y más aplicable generalmente que otras que son más particulares, mucho más subjetivas y menos fiables en tanto a lo que estás diciendo. Pero esto es de no saber cómo funciona el conocimiento, o sea, porque no estudiamos nada de esto. Claro, para mí ese tipo de abordaje de la vida es muy propio del fuego y el agua, ¿no? Que es como, lo siento, entonces es Eso así es. y es así para todo el Claro. mundo, porque yo lo viví Sí, así. sí. O porque me ofende, o entramos en O porque me razonamientos ofende. subjetivos también. O sea, ¿qué tiene que temón, ver la ¿eh? ofensa con la verdad? O sea, la verdad entendida a nivel descriptivo y explicativo de cómo es la Uy. realidad, ¿qué tiene que ver con que te ofenda o no te ofenda? O sea, es que si tuviésemos solamente que aceptar como verdad aquello que no ofendiera, ahí seríamos plantas. Mira, Para mí igual no sabemos todo de las plantas. No hay muchos no quería estudios. atacar a las plantas. Te sientes ofendida por las Sí, plantas. sí. Es que ves que no se puede hablar en esta sociedad. La mierda. No, pero esto, voy a tomar un dato objetivo de la realidad, que es que no hay tantos libros de filosofía sobre las plantas. Hay muy Ya. pocos autores, pensadoras, Y más pensadoras. místicos. Además, yo creo Son que más hay místicos. más místicos. Son más sí. místicos que hablan de las Sí, sí. plantas. O poetas, o Poetas. literarios. Exactamente, Sí, sí, pero en la academia no hay. No. Eso ya nos dice mucho. Entonces, yo creo que hay mucha información sobre cómo piensan. Sí. Mira lo que estoy diciendo, cómo piensan las plantas que todavía no sabemos. Voy a recomendar a los oyentes. Por favor. A Black Boot. Es, para mí, a nivel de literatura, de profundidad taurina, terrenal, pero plutoniana, me parece de lo más. O sea, de hecho, tengo muchas ganas de volver a leer ahora que lo digo. Bueno, yo creo que el elemento tierra también es reducido en su amplitud simbólica. Totalmente. Una de las cosas, así como muy concretas del elemento tierra, es esta cosa de como de ganar dinero, por ejemplo. La tierra, sobre todo Tauro y Capricornio, porque Virgo va por otro lado, nos llevan como al materialismo y al Vale, éxito. vale. Y un éxito muy como lo vive nuestra sociedad, ¿no? Que es, no sé, ser la persona, qué sé yo, que más escuchas tiene en Spotify, que más libros Vale. vendió, que más alumnos tiene en sus clases, no sé, eso, ese tipo de éxito, más likes. Como que esa es la única forma de vivir el elemento tierra. ¿Qué otras posibilidades pueden ser? Vale, antes de quiero hacer una aclaración porque hay una Vamos. cosa que he dicho y no era correcto. He dicho que Acuario puede rechazar vamos a decir, los que son los que están ahí defendiendo el paradigma que impide la libertad y tal. Esto lo he dicho antes, es que lo tengo aquí apuntado como cosas que quería aclarar para que no tarde mucho, pero hay Acuarios que integran Saturno y son los que son la élite dentro del paradigma. Sí. Que esa es otra forma de vivir Acuario, no tanto antisistema, sino estar dentro y estar en lo más alto. Y en lo más innovador también dentro del sistema. En el I+D, pero dentro de la empresa paradigma o dominante a nivel Ok, social. entendido. ¿Vale? Entonces, dicho esto, el tema del elemento tierra, lo de ganar dinero, efectivamente, yo creo que es una energía que entiende la realidad desde la parte como más tácita, sería el elemento como más sólido. Estamos hablando de Tauro, Virgo y Capricornio.
Y por si alguien no lo sabe. Para mí la gente que escucha este podcast es gente que tiene una base de astrología Claro. potente. Sí. Vale, entonces tema de ganar dinero, aparte de eso, el cuerpo. El cuerpo, sí. O sea, una cosa que yo consideraría que se les da especialmente bien a nivel, por ejemplo, de danza. Oye, pues la danza, ¿no? Todo el sentido del equilibrio, la interiocepción, ¿no? El conectar con tu interior. Y aparte de como unos movimientos muy conscientes y muy sutiles, ¿no? Sí. Como un registro de lo corporal que Ahí es está. milimétrico. Sí. Bueno, el Capricornio puede ser menos redondito, suave y fluido. Va a ser un poco más corto. Sí, bueno, al principio, luego puede perfectamente, porque Capricornio al final, sí, con la experiencia y el control, al final sí que suelta y fluye intuitivamente, igual que Virgo, que al principio yo no creo que sean signos intuitivos, sino todo lo contrario, hipercontroladores, y eso hace que no se movieran tan fluidamente, pero, bueno, por supuesto, pueden ser muy expertos en eso. Sí, también pensemos que hay una gran cantidad de gente con energía de Virgo que tiene cuadratura Neptuno y hay mucha gente con planetas en Capricornio que tienen a ese Neptuno en Capricornio. Entonces, según la generación en la que estemos, puede Claro. ser que estemos entrando en otros registros Totalmente, de la sí, sí, Tierra, justamente por Sí, estas exacto. cuestiones Sí. generacionales. Ujú. Sí, no, por supuesto. Sí, gente como Virgo, con Neptuno en Sagitario, que hay y tal. Sí. Esto lo he visto a patadas y es cierto que son Virgos diferentes en ese sentido. Como que hay una inclusión de ese componente sutil, misterioso, emocional, caótico, no sé. Vale, pero claro, cuando pensamos Virgo, independientemente de esas generaciones, Virgo no es espiritual. O sea, si pensamos en que Virgo... Qué buena pregunta. O sea, Virgo, no personas que han nacido con Sol yo en sé, Virgo. no, pero es que estoy pensando en el arquetipo del ermitaño, que para mí es una figura muy virginiana, también podríamos pensar capricorniana, como esta figura que se aísla y que se va a vivir a la montaña y reflexiona y medita y está ahí como en una vida austera, minimalista, durmiendo sobre el piso. ¿Tú no lo verías como Capricornio, más como un relato más capricorniano que virginiano? O sea, Virgo yo lo veo más integrado, a nivel No, de para mí saber Virgo- utilizar la naturaleza de una forma práctica, servicial, diferenciándose en su especialidad de otros, digamos, para servir socialmente. Ese punto individualista... No, pero no individualista, sino reflexivo. Y sabes, te digo esto porque hay un mito de una diosa que se llamaba Astrea, que vivía como entre los seres humanos en la época dorada, mucho antes de la era de Aries. Y entonces ella, cuando la vida humana se empieza a poner como cada vez más difícil y más conflictiva, ella primero se va a vivir a la montaña. Antes vivía entre los seres humanos y tenía una vida feliz. Vale. Entonces se va a vivir a la montaña y después la situación se vuelve como cada vez más violenta y conflictiva acá, el mundo de los humanos. Sí, vaya uno. Y entonces dice, no, ya fue, me voy de la montaña y me voy a vivir a la constelación, me voy a vivir al cielo. Y entonces es la constelación de Virgo y la de Libra. Un poco por esto te lo traigo. Y como esa búsqueda virginiana de como de lo limpio, impecable, que puede ser una reducción de si es solo la limpieza física, pero también puede ser algo como más social, ¿no? Como no me quiero mezclar con Me lo encanta. humano porque... Estoy muy de acuerdo, claro. Ahí sí que entraría el Virgo, el monje no que reza, sino que está en esa rutina, controlado en el monasterio, ¿no? Sé que es un arquetipo más de Piscis, pero al final las polaridades se manifiestan y Piscis no solamente... El monje o la monja no solamente está en contacto místico con Dios, sino que está Con la vida cotidiana. Con esa cotidianidad. Fíjate que la casa 6, área asociada a Virgo, son las rutinas, pero también son los rituales, pues las rutinas son una forma Exacto. de hacer que lo cotidiano sea Claro, sagrado. el sentimiento de control. También trae control, sí, desde ya. Totalmente de acuerdo. Bueno, de tierra, pues sería eso para mí. Bien, me gusta pensar estas otras posibilidades. Y con el agua, esto de ser maricón, por ejemplo, ¿no? En un sentido de que lloras mucho, como No. demasiado sensible. Es que eso es una manifestación del mundo emocional, pero hay muchas manifestaciones también. La energía del agua también ayuda mucho a dominar, o sea, también permite saber entender los grupos, saber fluir Es verdad. en esos tejidos sutiles emocionales.
De hecho, por ejemplo, una cosa que... Tienen una gran capacidad de adaptación y saben leer el clima de un grupo y de una Ahí sala está. al toque. Y de ahí que puedan tener, en términos peyorativos, la fama de manipuladores y chantajistas. El signo de Cáncer, ¿no? También creo que se puede decir un poco de Escorpio, también se puede decir un poco de Piscis, que puedan tener cierta fama. Pero yo creo que ese es una especie de efecto inevitable cuando te manejas tan poderosamente en ese tipo de esfera. Estás en el plano psíquico, Claro. en el plano del inconsciente colectivo. Entonces te puede llegar a decir eso, pero no porque sean eso, sino porque a veces uno puede, por muchos otros factores no astrológicos, utilizar ese poder para el mal, digamos, si quisiéramos ponernos morales, que tampoco, a ver, que hacer un chantaje o manipular es lo que está haciendo. Manipular es lo que hace un terapeuta constantemente. La cuestión es que hay una ética, hay una finalidad, hay una metodología, pero estamos influenciando, persuadiendo, estamos acompañando. Hay elementos de manipulación que seguramente alguien dirá, no, manipulación para mí es, entraríamos en definiciones y estaríamos de acuerdo. No, pero seguro, se entiende, ¿no? se entiende. Y chantajista, pues depende, es que también depende de quién hay detrás juzgando. O sea, los 12 signos, podríamos decir, los 12 signos desde los 12 signos. ¿Cómo ve Aries a Tauro? ¿Cómo ve Tauro a Tauro? ¿Cómo ve Géminis a Tauro? ¿No? O sea, cambiaría. Esto de chantajista quizá te lo dice alguien que no se sabe manejar en ese plano psíquico y se siente quizá emocionalmente comprometido y emocionalmente el otro está simplemente pidiéndole explicaciones emocionales o simplemente está manifestando que hay un vínculo, que hay un apego, que hay un interés, que hay un cariño, que hay un dolor por la separación o el acto que tiene el otro. Ser agua también es vulnerabilidad, el otro nos va a afectar. Quizá por entrar en tópicos, el acuariano estándar dice esto es demasiado apegado, el apego es malo, ¿sabes? Cosas así, ¿no? O sea, que también dependiendo desde quién se puede opinar sobre el agua, que es de lo que estamos hablando, de formas muy diferentes. El fuego dirá que es introvertido, que yo no creo que sea introvertido el agua. De hecho, se han hecho estudios muy científicos, muy controlados con el tema de la introversión y la extroversión y no ha salido jamás. Bueno, salió la primera vez, pero se hizo un segundo estudio también y se controló que las personas que entraban en ese estudio no supieran de astrología o no fueran muy pro astrología. Cuando se controló eso y se repitió la investigación, salió que no había diferencias de introversión y extroversión. Y esta investigación tanto desecha el estereotipo como también nos hace generar otro debate, que es cuánta autosugestión hay, qué poder tiene. Bueno, el poder de los estereotipos también es el que nos creamos etiquetas que no son reales y que nos obligan a ser cosas que no somos. O sea, esto se puede decir o bien de toda la astrología, que sería lo más radical, o dentro del contexto de nuestra charla, que los dos como astrólogos pues sí que creemos que hay una realidad mínima detrás, pero sí que estamos haciendo un poquito de llamada de advertencia, de cuidado, que por culpa con las interpretaciones que hacemos. con que por culpa de prejuicios podemos... Sí, me parece que es muy importante no pensar a la astrología como un conocimiento que es neutral. En ese sentido, como saber en qué momento nace la astrología que estamos practicando el día de hoy, de dónde viene, bueno, qué cosas pasaron, nos ayuda mucho como a ver la astrología de un modo menos naif, diría yo. Sí. Sí. Con cuerpo, es una astrología con cuerpo. Siguen habiendo problemas, o sea, siguen habiendo debates, eso seguro, pero yo creo que nos pone en una posición muchísimo más prudente y más ética también por ser más consciente de los posibles daños que podemos generar en la forma que tenemos de hablar de astrología en personas con ganas de autoconocerse, entender sus problemas, de mejorar y desarrollarse. Pues no es lo mismo que veamos tú con esta carta, no eres insensible, eres frío o eres, no sé, como cosas muy sentenciosas y categóricas y que incurren en prejuicios, que la posición que me gustaría pensar, que es la que estamos divulgando ahora o fomentando, que es de ser más consciente efectivamente de prejuicios, de peligros, de subjetividades, ¿no? De ver que hay muchas subjetividades detrás de la astrología. Sí, volviendo un poco a esto del elemento agua, como que esta tendencia a decir que son introvertidos, que de algún modo a mí me hace sentido eso, pero también he visto, sobre todo, muchas personas con energía de cáncer, con un sol en cáncer o ascendente en cáncer, siendo líderes, por ejemplo. Yo lo veo un signo súper líder también. Súper líder. Y en general no es lo que más... El Marroura. El Marroura. Sí, nuestra amiga. Sí, estará escuchando esto seguro. Sí. Es una líder. Bueno, en Argentina, por ejemplo, que es un país de cáncer, que tiene el sol en cáncer, hay una gran cantidad de presidentes
con Sol en Cáncer, Ascendente en Cáncer o Luna en Casa 1, como que hay algo ahí de lo lunar canceriano que es muy fuerte. Y tiene un sentido Claro. eso. Es como si fuera esa persona a la que le pedimos que nos cuide, Claro. que cumpla la función de madre-padre. Eso es. Sí, totalmente. O sea, sí. Y también sabemos que la energía de Cáncer tiene instinto de pertenencia. También. Entonces, claro, si tan importante es tu tribu, pues ser líder de la tribu mola, porque seguro que no te va a pasar el peor miedo de Cáncer, que es el exilio. Pero bueno, de normal estás en una posición muy bien valorada, con mucho poder, y creo que es algo que comparte un Capricornio, ¿no? El interés por el estatus. Y eso yo creo que es congruente con la importancia que tiene el ser parte y valorado. Y después, otro aspecto que fue muy desarrollado por nuestros colegas de Casa 11 es esta idea de la persona con energía de Piscis o mucho Neptuno, que es remil virginiano y o ariano, ¿no? Entonces es o súper obsesivo, re desconectado de los aspectos, no sé, emocionales, intuitivos, mistéricos, y o súper reactivo, que necesita moverse todo el tiempo y que no tiene nada que ver con esa idea de Piscis flotando en una nube de vapor en el agua, o sea, no tiene nada que ver con eso. Y eso es una cuestión cultural también. Yo voy a sumar, porque Vamos. sí hay elementos culturales, que también hay una parte de desarrollo personal inherente, es decir, hay energías que son más complicadas de vivir y desarrollar porque tienen o involucran capacidades muy avanzadas del ser humano, como la intuición o la abstracción o la gestión de emociones muy profundas. Entonces, claro, ser Piscis, entre otras cosas, supone coexistir con el infinito. ¿Cómo no vas a tener mecanismos de defensa absolutamente disfuncionales? Es normal, te va a entrar un cortocircuito brutal con eso del puto infinito. Entonces, la respuesta finita propiamente de Virgo, de control, más analítica, pues yo creo que es una respuesta no solamente humana, sino necesaria. Yo creo que para vivir la energía de Piscis se requiere integrar la energía de Virgo. Para mí un ejemplo muy bueno es, yo qué sé, es Einstein, por ejemplo, o músicos que requieren de la parte de Virgo en cuanto a saber de partituras, saber de el aspecto técnico, la parte técnica, concreto, instrumental, ¿no? Y luego pues, Einstein, por ejemplo, empatizó con la existencia, intuyó grandes verdades, pero tenía un lenguaje matemático que le permitió fluir que es con súper todo eso. abstracto. Digamos, todo, la matemática es súper abstracta. Pero es precisa. Es precisa, no tiene las ambigüedades que tendrían otro tipo de lenguajes o no lenguajes. Tal. Bueno, yo creo que las ciencias sociales son muy piscianas por lo hipercomplejas que son, justamente. Sí, son muy complejas las ciencias sociales. Hay mucha incertidumbre, hay mucho... O sea, no es una ciencia exacta para nada. Bueno, pero a la vez las ciencias sociales, tal y como las conocemos hoy, están muy centradas en lo humano. Entonces, para mí, en ese sentido, son bastante acuarianas. Porque como que van mucho al desarrollo intelectual. Como las ciencias sociales en general, como que no te abren la emocionalidad a lo que está pasando a tu alrededor. Le buscan un montón de explicaciones a eso que pasa a tu alrededor. Como que es distinta la perspectiva y la búsqueda. No sé. Entiendo, sí. Flashes que tengo. Muy bien. Me flashas. Sí. Flipas. Sí, otro día no lo entendía y luego ¿Lo googleaste? Lo googleé. Ah, vale, ya sé qué quiere decir. ¿Será un insulto? Mi Escorpio ahí pensando, seguro que me está insultando sutilmente. No. No, es verdad. ¿Vos tenés Sol o Luna cuadratura con... no. ¿Tenés aspectos a Neptuno? Sol conjunción... Soy Sol conjunción Luna, Neptuno. oposición. Sí, soy neptuniano. Sos re neptuniano. Mucho. Sí. Con un gran desarrollo intelectual. Sí, exacto. Muy grande. Muy grande. Muy grande. Sí. No, soy Sagitario. Sagitario también es un signo bastante abstracto. Bueno, pero ves, por ejemplo, eso que hablábamos antes del fuego, también lo veo en Sagitario. Como Sagitario y el deporte, muchas veces no está presente. No. Volvemos otra vez a la dimensión de lo físico. Sí, en y a lo horizontal, sociedad, ¿no? De claro. que un arquetipo horizontalmente se pueden abrir en muchísimos caminos. Y Sagitario puede ser el sabio, como soy yo, o la persona que más sabe de el que todo. más sabe, el que está en lo alto y tal. O puede ser el coach personal, motivador. Motivacional. Sí. O puede ser un artista que busque máxima libertad para su expansión y su libertad para construir significados sin que nadie le toque las narices. O puede ser el deporte, claro, pero no solamente el deporte.
Por eso no tiene sentido. Ah, tienes Sagitario o eres viajero. A ver, te puedes expandir a nivel de conocimiento, te puedes expandir físicamente, hay muchas formas, te puedes expandir empresarialmente a nivel financiero, o también creo que Sagitario tiene mucho que ver con el interés por la política, ¿no? Esas luchas dogmáticas las veo sagitarianas, ¿no? Súper. Yo derecha, soy izquierda, el partido este, tal, es como wow, o sea, lo veo especialmente sagitariano, que Géminis también entra muchas veces en ese tipo de debates. O sea, que tampoco no hay tanta diferencia. Hablamos mucho de Géminis, la versatilidad, la flexibilidad mental, la tal, pero también cae en fanatismos igual que Géminis, igual que Sagitario, perdón. Quizá hay una tendencia más de Sagitario caer en fanatismos que Géminis, seguramente. Sí, pero es verdad que cuando Géminis entra en esa como alternancia entre una gemela y la otra, como que puede ser que quede medio polarizado. Sí. Es como que ahora estoy mirando esto y entonces es lo único que puedo ver y ahora miro para el otro lado y es lo único que puedo ver, ¿no? Esta cosa dual. Sí, es que cuando sabes mucho, es fácil que acabes con tu punto de vista. O sea, si estás al final te vas a posicionar. Quizá a Géminis le es más incómodo posicionarse, pero sensación de verdad en alguna dirección vas a tener. Sí, claro. Sí, si no también es ese Géminis cuestionador, que es como, estás todo el tiempo tomando una decisión como si no tuvieras memoria, Ya. ni registro de ningún tipo, ¿no? Ya. Como una cosa medio, como esa peli de Drew Barrymore, la que pierde la memoria, entonces está todo el tiempo viendo su experiencia cotidiana desde la primera vez, como esa cosa, ¿no? Del asombro geminiano y de, ay, voy a descubrir, entonces si todo el tiempo estoy descubriendo, es como, nunca construyo nada. Nada, claro. Nada. Y no crece nada tampoco. Pero tiene la inocencia del niño. Claro. Tiene esa apertura, tiene esa curiosidad no prejuiciosa que te hace, ¿no? Yo ahora, pues, con mi hija de 2 años y medio, me doy cuenta que redescubro continuamente todo. El tobogán lo he redescubierto, la arena, jugar con ¡Ay, arena, qué hacer divertido! castillos, jugar con plastilina, pintar, bailar con ella, cantar. He redescubierto el cantar. Qué lindo, qué divertido. Sí, sí, Me sí. encanta. O sea, que tiene Sí. esa parte súper bonita. Pero claro, ahí también puede haber ciertas ingenuidades, pueden haber el no pensar en ciertas consecuencias. Estás en una parte como tan Lúdica, curiosa, sí. tal, que no... O sea, es lo malo de todo exceso, ¿no? O sea, lo ideal sería saber, dentro de tu singularidad y tu distribución energética particular, intentar tener un mínimo de cada arquetipo, cada planeta. Al final todos tenemos los mismos planetas, aunque no en los mismos signos, y eso yo creo que te ayuda a equilibrarte, y eso es lo que hace que muchos Escorpios, Acuarios, Piscis, que son signos especialmente difíciles de vivir, no malos, pero sí que difíciles, puedan tener mecanismos de defensa en los que no parece para nada que estén manifestando su energía prototípica que siempre estamos Por ejemplo, diciendo. me gusta, a ver, desarrollemos un poquito esto antes de cerrar, de Escorpio, Acuario, Piscis. ¿Cuáles serían como esas estrategias? Pues oye, pues Escorpio, en vez de saber aceptar pues la parte más angustiosa de la vida o dolorosa, tal, pues puede tener mecanismos de defensa y rechazar cualquier manifestación que tú tengas de tu sombra, porque te voy a atacar, porque recuerda que es mi sombra. Me puedo volver un Escorpio como más, vamos a decir, Controlador. inquisidor, yo lo llamo, ¿no? Que en nombre del bien, en nombre de la moral, en nombre de lo correcto, verdad. vivo lo escorpiano, vivo elementos escorpianos como la destrucción, pero legitimado moralmente porque a ti te meto toda la mierda, ¿no? Que eso puede estar justificado, que realmente, y eso para mí es un Escorpio más positivo, que se ocupa de la basura, básicamente, o social o de la realidad o de lo que sea, pero también hay algunos Escorpios que en vez de identificar basura de verdad, identifican cosas que son totalmente sanas, pero que no sabe vivir bien, ¿no? Me pongo el ejemplo de alguien que yo, si estoy reprimido o traumatizado sexualmente por lo que sea y veo a alguien muy liberado sexualmente, pues puedo insultarlo, puedo ser como muy duro, y es porque yo tengo una cosa pendiente al respecto. Pero si veo que alguien está contaminando, ensuciando, malgastando el agua en un momento de escasez, y le hago una especie de juicio moral que le hago sentir escorpianamente mal, ¿no? Escorpio entra en tu alma. Lo que estás tal. haciendo está destruyendo el planeta. Claro, ese hacerle sentir culpable le despierta moralidad o conciencia moral, y eso puede ser una herramienta muy buena de transformación o de creación moral, y eso yo lo veo positivamente. Pero cuando yo veo una persona que vive sexualmente bien su vida, pero para mí me recuerda algo para mí muy frustrante o muy negativo, y no lo asumo y ataco a la otra persona, yo creo que esa manifestación escorpiana, que es la inquisidora, creo que es muy peligrosa, Y no es un buen ejemplo de lo que me preguntabas, porque lo que
que me preguntabas era lo de Piscis que parecen Virgo, o Escorpios que parecen Tauro, o Acuarios que parecen Capricornio, que parecen tal, ¿no? ¿Qué está pasando ahí, ¿no? Y yo creo que es eso, ser Piscis es algo muy complicado. En este mundo. Es muy complicado, ¿sabes? Aparte de un mundo muy cruel. Entonces, ¿cómo llevas ese nivel de sensibilidad en este mundo mega violento y destructivo? Entonces, pues haces lo que puedes y tiras de cualquier arquetipo en el que identificarte. Y puede ser el estudiante rebelde o el niní que no hace nada y que está perdido y eres el Piscis perdido, pero no encuentras lugar para expresar tu emoción o tu capacidad de servicio, de compasión, porque estás en un entorno frío y que no es sensible a tus necesidades. Entonces, claro, no podemos entender a las personas por lo que... O sea, no podemos jamás, por una carta natal, decir cómo una persona es. Yo si veo una carta natal que es alguien que es Sol en Piscis, no le puedo decirle eres un tío muy místico, una tía muy mística, o que vives y ayudas a las personas. ¿Tú qué sabes? Quizás está en un entorno de mierda y no vive para nada, ¿sabes? Sí. Entonces, por eso... A mí me gusta pensar que la carta natal, y para mí esta es una de las mejores explicaciones, es un mapa, pero no es el territorio. Ahora un poco lo perdimos porque tenemos GPS, pero bueno, podría aplicar, ¿no? El Google Maps, que estás ahí, estás en la calle y estás mirando el mapa y decís, es para acá, es para allá, y vas girando y caminás y después retrocedes, ¿no? Como o el mapa te enseña unos caminos que no son los que tú quieres otro tipo de caminos, otro tipo de información, quieres saber los restaurantes y no te dice nada ese mapa de restaurantes. O te falló la conexión. O te falla la conexión, bueno, ya estás muerto. O dormido, o muy dormido. Claro, te falta la conexión con el entorno, sí. Pero bueno, estás viendo un mapa que es una suerte de representación, Estoy de acuerdo, pero no es el territorio. Exactamente la persona. Totalmente. ¿No? Yo por eso cuando hago consulta, no es publicidad, encubierta, cuando hago consulta en Cosmogra, tengo que mencionar, siempre pido información previamente porque yo no sé nada de la persona. Yo la misma carta la he visto 1000 veces. La he visto, oye, pues esta carta la vi hace 3 meses en una persona. Yo de estas cosas sí que me acuerdo. Entonces me doy cuenta que la gente, la misma carta o cartas muy parecidas, la ven muy diferente porque una misma carta puede tener unos padres que te ayudan a crecer o unos padres que te dificultan, un entorno sociocultural que lo permite o que no lo permite. O sea que ahí también habría que ir con cuidado con esas lecturas de tienes esta carta y pues tu padre te pegaba. No, no es así. No es así, no funciona así. Este sería otro tema, porque decir que no rotundo tampoco estaríamos de acuerdo, porque tendríamos cierta constancia o evidencia que hay cartas que predisponen más a tener un tipo de experiencias. Pero ir directamente a hacer un reduccionismo de que todos con la misma carta tienen las mismas vidas o desarrollan su potencial de la misma manera, la misma cantidad y de la diferente manera, eso es muy... O sea, no se da en la práctica. O sea, que por eso me gusta que lo estemos un poquito cuestionando. Complejizando un poco. Sí. Y con Acuario, esto de que no siempre es el rebelde y el disidente, eso sería... Bueno, tú lo hemos hablado, ¿no? Que puede ser el que está en el I+D y es el creativo, pero dentro, es el que escribe esos papers que hacen avanzar una disciplina, pero está dentro de la clínica más importante, centro de investigación más importante, en el gobierno, en el lugar más puntero. O sea, que existe el Acuario, que no es que sea rebelde, es que simplemente es una especie de hipercapricornio que domina tanto, que ya se puede permitir ser libre, porque ya no está tan encorsetado, siente control. Acuario sería un Capricornio con sentimiento de control. El problema es cuando Acuario no integra Saturno y se vuelve el loco, el anormal, o el rebelde sistemático, lo llamo yo. Sí, para mí, ¿sabes en quién? Pienso en Elon Musk, en Jeff Bezos, que ni idea de sus cartas, pero sería un poco ese perfil, un perfil que es muy avanzado en términos de conocimiento científico y tecnológico, y entonces por momentos hace propuestas que son como muy novedosas y son disruptivas, pero luego su intención es la de perpetuar esta forma de producir, quiere decir. La que él promueve. La que él promueve, es como acumular más riqueza, no es el acuariano demócrata, ponele, que quiere socializar. Ya es el Edison, ¿no? Es un Edison, también sería un ejemplo. Podría ser, Edison, sí. ¿no? Como alguien que hace algo muy revolucionario, pero luego bien que se apalanca en ese nuevo paradigma o en ese producto.
hay acuarios que son más de la transición, no solamente en la fase inestable. Yo creo que lo más, yo lo veo, es muy uraniano. Él tiene, Eso, sí. o sea, Creo que su carta es Cáncer Géminis, algo sí, así. y tiene regentes con Urano, regente Debe solar, ser. tiene la luna en Virgo, creo que con Urano, en fin, ahora no me acuerdo exactamente, pero tiene elementos muy uranianos y el tío es muy disruptivo y como uraniano a veces hará cosas que permitirán un avance positivo y algunas veces no. No se puede esperar de alguien uraniano que todo lo apruebes moralmente y todo salga bien. A ver, es alguien que está atreviéndose A ir más allá, a jugar exacto. con el azar, es lo suficientemente loco para jugar con el azar, lo suficientemente competente para llevar una gran estructura productiva detrás y hacer cosas concretas. O sea, un puto genio. O sea, a mí, cuando critican a Elon Musk, dices, a ver, no me seamos tan, pero ¿qué te piensas? ¿De verdad tú crees que existen los genios que solamente hacen grandes revoluciones a nivel sistemático sin que de vez en cuando no hagan No, y locuras? además también algo de lo que pensaba es que cuando uno observa la trayectoria de las revoluciones políticas en el mundo, y lo he visto en varios casos, empiezan como una ruptura a la norma Eso. y después cuando esa revolución se instala Exacto. y es gobierno, se vuelve súper autoritaria. Es casi un patrón. Por eso hay como Ya. corrientes políticas que dicen, no, esto no se puede cristalizar, esto no se puede institucionalizar, porque en la medida Ya. que armamos una forma, la cagamos. Y se muere, Ya, esto se muere. es un debate, porque yo sí que creo que tienen que haber cristalizaciones, pero también mecanismos que hagan que se cuestione esas cristalizaciones, pero las cristalizaciones dan estabilidad, dan o normalidad. solidificaciones, podríamos decir. Sí, pero yo creo que necesitamos esa estabilidad. Sí, Si no sería es demasiado difícil. líquido todo. Es difícil vivir en estado Además- de revolución permanente. No, y además que no todo el mundo va a estar en ese es un paradigma para que los más rezagados lleguen ahí. ¿Me entiendes? Sí, claro. Claro, es que es muy elitista la mirada acuariana, pero no todo el mundo. Yo es una cosa que discuto con los acuarianos, es que tú te crees que todos son súper mega avanzados moral, racionalmente. Esto nadie lo entiende. Es un poco ese... O no, o puede ser la otra versión acuariana súper soberbia. Yo soy ¿Qué es esto? Yo Claro. creo que estaba diciendo la parte soberbia, ¿no? La Ah. parte de esto lo deberían entender todos. Con perdón, lo que estás diciendo es súper avanzado. Es como... O es muy tuyo, o es muy tuyo, o es muy de tu, Sí, muy de tu viaje. Es muy un matiz. O es una cosa muy avanzada, en plan conversión. O sea, es que la conversión es ese alegrarte, ser feliz cuando ves tu pareja teniendo un vínculo romántico sexual con otra persona, en vez de que sería al contrario a los celos. Celos. Claro, cuando alguien a mí me habla de la conversión, y tú sabes las movidas que yo tengo con el tema de los celos, y me habla tan moralmente, tan racionalmente, y es súper lógico, Y realmente... vos te retorces. Claro, yo pienso, tío, yo lo siento, yo aquí soy un... No puedo. No puedo. O sea, no puedo. Estoy de acuerdo, pero no puedo con esto. Pero no puedo, ¿no? Y ahí es Sí. un poco la parte, en este caso, más mía escorpiana. Entonces, yo creo que los paradigmas lo que generan es un estado de normalidad en los que, bueno, tienes un lugar común más o menos donde apoyarte, igual que la energía de Cáncer o la energía incluso de Géminis, permite como plazas mayores, ¿no? Y yo creo que Acuario no es de plaza mayor, no es el mercado del barrio, es No. lo más vanguardista y puntero, es elitista, o sea, ya no... Es vanguardista, Acuario. Entonces, Sí. claro, que la sociedad a nivel general fuera acuariana haría que mucha gente sufriera demasiado. Sí, las estructuras que necesitan estabilidad no Yo podrían creo que con se eso. necesita y no lo veo tan malo. No. Si quieres O sea, si miras los tiempos del planeta sí, Tierra, es así. es bastante lento. Es lento todo. Son bastante lentos los Eso procesos. es lento, exacto. Sí, por lo menos mucho más lento de lo que nuestra mente occidental Bueno, quisiera. Y ahora más que nunca. Ahora estamos en el momento más de hipernovedad con todo este creciente dominio sobre la dopamina del ser humano. Entonces somos ahora expertos en dar novedades. Entonces yo creo que los más perjudicados son aquí las realidades lentas, las realidades permanentes, las verdades más perennes o más universales. Bien, ya vamos a ir cerrando. Yo quiero hacer una mini nota al pie. Quiero recomendarles a las personas que estén escuchando esto que vayan a ver el video de Brigitte Baptiste que habla sobre la naturaleza, porque me parece que también tenemos mucho que revisar respecto a todas nuestras teorías sobre la biología, que en general usamos el conocimiento de las plantas, de los animales, bueno, y de todo lo que nos rodea de un modo que
de algún modo perpetúa esta forma de pensar, de vivir, y hay otras investigaciones que van en otra línea, que están pensando a lo queer, no solo como algo humano, sino algo que está presente en todo lo que existe. Así que vayan a ver ese video. Solamente esa sugerencia. No, yo lo vi y me gustó mucho. Ella es Libra, o sea, es una persona con conciencia social y yo creo que es muy interesante que la ciencia sepa entrelazar biología y constructos sociales, o sea, me parece muy necesario. Brigitte es una genia, es una bióloga trans de la Universidad de Medellín, si mal no recuerdo, y tiene una charla TED que la pueden buscar en YouTube. Aleix, ¿dónde te encuentra la gente que te quiera escribir, que quiera estar en contacto con tu trabajo? Bueno, yo en redes sociales, sobre todo en Instagram, no publico mucho, pero bueno, de vez en cuando sí que me vuelvo un poco obsesivo. En Instagram, sobre todo. En Facebook también, por mi nombre, Aleix Mercadé, y trabajo en Cosmograma. Doy clases ahí y hago consultas muy bien hechas. Con mucho estudio detrás. Mucho estudio mucha detrás. reflexión, eso es importante. Y priorizando el territorio. Bien. Siempre. Más que el mapa. Más que el mapa. La astrología es una herramienta o un mapa más. Bien, me gusta, me gusta. ¿Y vas a estar como organizador del próximo congreso de astrología? El verano del 2024. Sí, el congreso más importante a nivel hispanoparlante, el Congreso Ibérico, la 39 edición, si no me equivoco, se organiza en Barcelona y va a ser la caña. Me encanta, quiero venir. Va a ser la caña. Me apunto. Sí, sí. En verano, en junio, a mediados, creo que el 15, 16 de junio. Voy a estar acá. Sí, sí, por supuesto. Claro que sí. Bueno, y si me Haremos quieren... un descuento. Gracias. De 5 euros. Podremos hacer un descuento para la gente que escucha Sí, este podcast. se Después podrá lo hacer. hablamos. Sí, no, Después claro. lo hablamos. Hombre, por supuesto. Bien. Y a mí, si me quieren buscar en redes sociales, me encuentran como @lu.gaitán. Me pueden mandar un mail, hola@lugaitan.com. Bueno, esas cositas. Muchas gracias, Nada. querido Aleix. Gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final. Y bueno, estamos al habla. Muy bien, hasta pronto. Hermoso, gracias.